La anexión de Guatemala a México fue la acción política por medio de la cual las provincias que integraron previamente el Reino de Guatemala pasaron a formar parte del Imperio Mexicano, regido por Agustín de Iturbide. El acuerdo se emitió el 5 de enero de 1822. Los intelectuales liberales, en especial Pedro Molina, José Francisco Barrundia y José Francisco Córdoba, se manifestaron en contra de la anexión. Por otro lado, las diputaciones provinciales de Chiapas, Quetzaltenango, Sololá, Comayagua, Honduras y León, Nicaragua, se declararon a favor de la anexión. El pueblo salvadoreño no aceptó la anexión y se enfrentó al ejército guatemalteco en la batalla de El Espinal. México destituyó a Gabino Gainza y ordenó a Vicente Filísola asumir el mando y atacar y someter a San Salvador. El 18 de junio de 1823, las autoridades guatemaltecas ordenaron a Filísola retirar las tropas mexicanas de América Central. La Asamblea Nacional Constituyente desconoció la anexión y el 1 de julio de 1823 ratificó la independencia declarada el 15 de septiembre de 1821. La República Federal de Centroamérica surgió de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América el 22 de noviembre de 1824. Su capital fue Ciudad de Guatemala hasta 1834. El 22 de noviembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente decreta la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, compuesta por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y el actual Estado mexicano de Chiapas. Entre las principales innovaciones de la Constitución de la República Federal, cabe destacar los derechos humanos, la abolición de la esclavitud y el derecho de asilo. Mantuvo la división entre un Congreso unicameral todopoderoso, un Ejecutivo con poderes ilimitados, un Senado y una Corte Suprema de Justicia, elegidos popularmente. El 6 de febrero de 1825 se instaló el primer Congreso Federal de la República. Las disputas intestinas dieron al traste con el experimento de la República Federal de Centroamérica. Guatemala rompió un pacto federal en 1847 con la creación de la República de Guatemala. Durante la época de la colonia se había buscado sin éxito una relación, un vínculo con el mercado mundial por medio de dos productos claves, el cacao y el tabaco, pero no se logró con estos productos. Fue con la primera exportación de café, esto en 1820, que comenzó a hacerse realidad este sueño. Bueno, iniciamos porque en el siglo XIX hasta un 90% de lo exportado por el país era precisamente café. Primero fue hacia Inglaterra, después hacia Estados Unidos y en menor medida también Alemania y Francia. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial y hasta el momento Estados Unidos se convirtió en el primer destino de las exportaciones nacionales. Ese sistema de relaciones en el mundo cafetalero coincidió con un momento clave en la formación histórica del Estado costarricense. Veamos. Historia del café en Guatemala y su exportación. El café es el segundo producto más comercializado en el mundo entero después del petróleo. En 1773 llegaron las primeras plantas de café a Guatemala, como resultado de una iniciativa desarrollada por sacerdotes jesuitas. A mediados del siglo XVIII, por primera vez se había consumido café en público en Guatemala. Antes de esa fecha, su consumo como bebida no se había generalizado, aunque algunas veces se usaba como medicina. En 1803, una disposición gubernamental entró en vigor exonerando durante 10 años al cacao, azúcar, algodón y café del impuesto de alcabala y de otros impuestos. Además, en 1835 se decretó un premio de 200 quetzales al agricultor que primero cosechara 100 quintales de café para ser exportados. En 1854 se hizo la primera exportación consistente en 95 quintales oro y su valor de $10 el quintal. El café guatemalteco participó por primera vez en un evento internacional, su exhibición internacional en París, y en 1888 ganó el primer lugar de exhibición mundial de París,
alcanzando así sus mayores niveles de producción debido a una alta cotización en el mercado internacional. En 1915, el café guatemalteco nuevamente es galardonado, obteniendo el primer lugar en exportación de San Francisco. En 1910, los guatemaltecos, el Dr. Frederick y Eduardo Cabarrús, desarrollaron el café soluble en Francia, pero la Primera Guerra Mundial impidió que se comercializara, quedando la patente en Francia. La fórmula que se usa actualmente es la misma, pues no ha sido mejorada. Los cafés que se producen en Guatemala se clasifican como arábigos lavados, produciéndose en todos sus departamentos. Tienen diferentes características por la altitud, tipo de suelo, temperatura, nubosidad y régimen de la región donde se cultiva cada uno. Esto afecta las características del grano de café en tamaño, estructura y consistencia, causando calidades que, además de ser distintas, son diferentes entre sí. Esta regionalización nacional y única produce varios tipos exclusivos de café. Entre los más conocidos se encuentran el café Fraijanes, el café Cobán, café Huehuetenango, café Atitlán y café Antigua. Este último constituye un tipo de café reconocido internacionalmente, que es objeto de un sobreprecio en los mercados gourmet. Se cultiva en una zona localizada entre volcanes, cuyas laderas forman un valle con condiciones ecológicas y climáticas particularmente propicias para este cultivo. Los suelos de origen volcánico son jóvenes y presentan condiciones óptimas de fertilidad para el grano. Algunos expertos nacionales y extranjeros consideran que el café genuino Antigua es uno de los cafés más finos que se producen en el mundo entero. El café tradicionalmente se cultiva bajo la sombra de otros árboles que ayudan a la preservación del medio ambiente. En Guatemala crecen más de 800.000 millones de cafetaleros, los cuales están diseminados en 262.500 hectáreas de terrenos. A su vez, estas plantas de café reciben la sombra que proporcionan cerca de 38 millones de árboles de especies tales como el caspirol, el jute, el cuchín, etc.